voy a tratar de explicaros un poco lo que pienso del dolor. Creo que es importante que aquellos que os estén enseñando sepáis por qué os enseñan algo y si hay algún interés detrás de eso que estáis tratando de aprender. Estas son mi conflicto de interés. La mayor parte son patentes, que son mías, pero que en este caso prometo que no voy a hablaros de ninguna de ellas. El dolor es algo realmente interesante. Mi primer recuerdo del dolor fue cuando estaba estudiando medicina y en aquel momento seguíamos al médico que estaba de guardia y veíamos a pacientes posoperatorios y uno de ellos en un momento determinado se quejó porque tenía un dolor abdominal el día después de una cirugía de apéndice. Lógicamente, con todo el conocimiento y todo el carisma y calidad humana que tenía yo en aquel momento, giré al paciente y le dije, oiga, pero si le acaban de operar, ¿qué espera usted? Y me fui tan ancho, pensé que había mostrado todos los conocimientos que había sobre el dolor en aquel momento. Poco sabía yo en aquel tiempo que iba a terminar haciendo dolor. Pero el dolor, si lo miráis hoy en día, me parece que es algo maravilloso, aquellos de vosotros que queráis seguir este campo, porque si lo miráis, nunca pudimos preguntarle a un paciente si tenía dolor. Entendíamos que tenía dolor y lo aceptábamos como tal, pero el privilegio de poder preguntar a un paciente si lo tiene o no y tratar de tener algún tipo de acción terapéutica para modificar ese sufrimiento que está teniendo el paciente, me parece que es un privilegio que tenemos y a través de la presentación lo que voy a tratar de enseñaros es que a veces se nos guía en direcciones que no son apropiadas, quizá porque los conflictos de interés no se aclaran en un momento determinado. Con frecuencia el médico tiene que trabajar muchas horas, las enfermeras también, y luego nos enfrentamos a que no tenemos tiempo para leer. Y si tenemos tiempo, leeremos el abstracto, si somos muy buenos, nos aprenderemos la conclusión y hasta ahí llegaremos. Y eso lleva a que una persona que haya leído con detenimiento ese artículo nos pueda fácilmente engañar y por lo tanto nos lleve a manejar el paciente con algunas terapias que quizás son ventajosas para una compañía, pero no para el paciente, que es al final a quien tenemos nosotros que proteger. Este es Laocoon, es un sacerdote troyano que está atacado por una serpiente y quizá es el prototipo de lo que es la agonía en cuanto a la cultura occidental, hasta que llegó el cristianismo. Y lo que es muy interesante acerca de esta escultura es que si miráis la agonía que este hombre está sufriendo, no tiene ningún carácter redentor, no tiene ningún tipo de beneficio posterior al sufrimiento que está llevando, y de alguna forma refleja lo que nuestros pacientes están sufriendo en el día a día. La Cátedra del Dolor, que se inaugura a partir de ahora, realmente refleja un paso inicial que se dio únicamente hacia los años 50. En 1950 es cuando por primera vez se plantea la posibilidad de tratar el dolor. Y fue hasta 1973 cuando John Bonica hace una reunión de 300 médicos en Seattle, y en esa reunión lo que él plantea es que se cree lo que posteriormente se llamó el IASP, International Association for the Study of Pain. Que me perdonáis si en algún momento os hablo con anglicanismo. Una definición es importante por una razón, y es que podemos comunicarnos unos con otros. Yo solía recordar todas las definiciones porque me las preguntaban en los exámenes, pero tened en cuenta que la definición al fin y al cabo es una herramienta que ayuda a que el científico o el médico en este caso se pueda comunicar entre unos y otros. Y esta definición se hizo en 1979 y en ella se define el dolor como una sensación unpleasant, poco placentera o emocional, una experiencia que está asociada con un daño real o potencial del tejido o que se describe en términos de ese daño. ¿Por qué es importante esto? Porque la clave de la misma es que haya un daño del tejido. Todos nosotros entendemos
que si nos tropezamos, nos hacemos daño en un pie, nos duela. Es decir, cuando hay una activación de los nociceptores, hoy en día entendemos la cantidad de alteraciones desde el punto de vista neuroinflamatorio que ocurren a nivel periférico, que va a llevar a la activación de los nociceptores, que van a llevar esa señal hasta la médula espinal y de allí al cerebro. Ese es un concepto muy cartesiano, en el cual básicamente la mente y el cuerpo se separan uno de otros y a través del mismo, en la famosa imagen que seguramente conoceréis del hombre o el león, en el cual hay un chico que se está quemando y el fuego que le quema lleva la imagen hacia el cerebro. Es decir, ese es el gold estándar de un dolor. Pero, sin embargo, en esta definición lo que es interesante es que se habla de una experiencia, es decir, qué es la forma en que la persona piensa o siente ese dolor y haya o no haya daño. Es decir, hay muchísimos pacientes que vais a ver, los cuales pueden expresar un gran nivel de dolor y que sin embargo no tienen una lesión que pueda explicar claramente el sufrimiento que están padeciendo. Y esto lleva a un gran problema en cuanto al dolor, y es que muchos de estos pacientes pueden estar sufriendo y el sufrimiento y el dolor, como traté de explicaros en la diapositiva anterior, de alguna forma se interconectan, pero no es necesariamente lo que todos entendemos como dolor. Cuando hablamos de dolor hay dos formas del mismo, uno que es un dolor agudo, todo lo entiende, nos defiende, si nos vamos a quemar quitamos inmediatamente la mano y tiene una función biológica clara. De esta entendemos muy bien cuáles son los mecanismos y tenemos un entendimiento relativamente comprensivo en cuanto a qué terapia podemos utilizar para tratarlos. Pero hay componentes sociales, culturales y de personalidad que son importantes. Se me olvidó decir que en la crítica a la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, uno de ellos es el enfoque cartesiano, pero el otro también es que no se incluye, por ejemplo, a minorías étnicas o no se incluye a mujeres y hombres, los cuales podemos sufrir el dolor, sentir el dolor de una forma totalmente diferente unos de otros. En este dolor agudo hay una parte que es nociceptiva, es decir, el daño del tejido, y hay una gran parte que es la ansiedad del paciente. Sin embargo, el dolor crónico no nos sirve para nada. El dolor crónico no entendemos del todo los mecanismos que nos lleva al mismo y la definición del mismo por los componentes biopsicosociales que tienen es extremadamente compleja. Es decir, para poder tener un dolor crónico tenemos múltiples causas de las cuales tenemos un entendimiento bastante limitado de las mismas y hay una serie de factores de ambiente y sociales que van a llevar a que este dolor crónico dentro de nuestro paciente con un componente afectivo, sensorial y cognitivo vaya a desarrollar un dolor crónico al cual intentaremos manejar mediante el uso de diferentes tipos de técnicas. Yo diría que en el armamentarium de un médico del dolor tenemos terapia física, tenemos el manejo psicológico del dolor, en el cual hay terapias como el biofeedback, el cognitive behavioral therapy, el mindfulness. Hoy en día también muchos pacientes con cáncer los podemos tratar, pero una vez tenemos un paciente que está en un estado de remisión del cáncer, ese paciente puede llegar a sufrir una neuropatía inducida por agentes quimioterapéuticos, igual un paciente con diabetes, y tenemos que en los Estados Unidos se estima que hay casi 100 millones de pacientes que sufren de dolor. La principal causa es el dolor de espalda, pero también hay dolor de cabeza, dolor de cuello y el dolor de rodilla. Y todos estos no solamente producen un gasto enorme al sistema de salud, sino que a su vez está afectando la calidad de vida de nuestros pacientes. El tratamiento del dolor cuesta en los Estados Unidos más que el tratamiento de la diabetes, enfermedades coronarias y el cáncer juntos. Es decir, y por cierto, es la principal causa después del catarro común para que un paciente vaya a visitar a un médico. Yo no pasé hoy por el revistero porque llegué del avión y no pude hacerlo, así que esta nueva idea de que el dolor
está afectando a nuestras comunidades ya viene de tiempo. Esta es una iniciativa o una foto de Newsweek. Yo sigo pensando que esta paciente no tiene dolor, pero más allá de esto, esta paciente parece ser, al menos que es una buena portada para la revista, y tenemos que solamente en dolor de espalda se gastan 91 billones de dólares. Y uno de los mayores problemas que tenemos es que cada uno interpreta el dolor por su carácter subjetivo y a su vez la forma en que va a manejar esta patología de forma totalmente diferente entre unos y otros. Es decir, hay una inconsistencia en cuanto al manejo del dolor que va a llevar a estos altísimos costes. Podéis levantar la mano si alguien se os ocurre, si alguien piensa que podría responder a este quiz. Y la pregunta es la siguiente. Un paciente llega al servicio de urgencias con un dolor de espalda. Ustedes, lógicamente, hablan con el médico o el médico de urgencias pide una resonancia magnética. La resonancia magnética muestra que hay una degeneración del disco o que hay una hernia del disco o que hay una rotura del disco, que hay cambios en los platillos vertebrales o se le hace un discograma, que es una técnica intervencionista para determinar si ese disco duele o no. Habláis con el paciente y luego, 5 años después, veis a ese paciente. ¿Cuál es el factor principal para saber si ese paciente va a tener dolor o no en 5 años? Nadie me va a responder, seguro. Pero bueno, al menos estáis intentando pensarlo. Es un truco, lógicamente. A ver, dime. Hay gente que es muy lista. Pues sí, exactamente. Exactamente, esa es la respuesta. Es decir, las anomalías que vais a ver en la resonancia magnética no tienen nada que ver con si el paciente va a tener dolor o no 5 años después. Acordaros, el dolor es subjetivo. Y eso es muy importante cuando estamos tratando los pacientes. Mirad la frecuencia de alteraciones en la resonancia magnética en pacientes sin dolor. Si un paciente por encima de los 60 años se le ordena una resonancia magnética y esta resonancia magnética, el reporte es normal, quiere decir que el paciente es anormal. ¿Vale? Porque la normalidad es un estándar, es lo que la mayoría de la gente tiene, puesto que más del 90% de los pacientes sobre la edad de 60 años sufren de algún tipo de alteración en la forma en que se ve la resonancia magnética, el tener una resonancia magnética normal sería anormal. Esto nos lleva a un gran problema. Imaginaros que un día giráis vuestro cuerpo y al girarlo tenéis un dolor radicular, no mejoráis en 3 o 4 días y se os ordena una resonancia. Si tenéis la mala suerte que esa resonancia tiene alguna alteración del disco en el mismo lado en el cual estáis teniendo el dolor, ya está, hay que operarte, porque hay algo allí que está mal y que hay que corregirlo. Para fusiones de espalda, en España se le llama artrodesis, creo. Vale, pues para las artrodesis, incluso en manos de los cirujanos, los reportes son entre un 46 y un 82%, y para disquectomías abiertas es de un 76%. En Estados Unidos está muy de moda hacer cirugías de láser. No sé si aquí también ya haya llegado la moda. El láser es fantástico cuando estáis viendo, por ejemplo, a Skywalker peleando con Lord Vader, ¿vale? Está muy bien en ese momento, pero el láser como tal corta. Es igual que utilicéis un escalpelo o un láser. Lo que pasa es que el láser suena mejor y lo que va a sonar mucho mejor en muy poco tiempo es la medicina regenerativa y de las células madre. Desafortunadamente, os lo digo ahora, antes de que quedéis muy excitados con ese concepto, no hay evidencia, excepto que el médico que la practica se lleva un dinerito al bolsillo. Oye, que igual funciona, que yo no digo que no funcione, lo que digo es no hay evidencia de que funcione. Perdona. Y si decidís hacer una aleatorización, no puede ser, los pacientes no pueden ser ciegos, pero si hacéis cirugía contra simplemente Cognitive Behavioral Therapy y ejercicio, los resultados a un año son exactamente los mismos. Es más, si tenéis un paciente con una hernia de disco y un dolor radicular,
y a ese paciente de alguna forma lográis no operarle en un año, hay 70% de chances de que en un año ordenéis una resonancia y la hernia ya no exista. No hablo ni siquiera de si el dolor existe o no, la hernia ya no existe. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer cuando este tipo de situaciones han ocurrido? Estoy refiriéndome al dolor de espalda. Quiero pensar que con el mejor espíritu del mundo y con todo el carácter compasivo que tenemos aquellos que trabajamos en el área de salud, decidimos utilizar un medicamento que de hace 3.500 años ya estaba descrito en el papiro de Evans. En este papiro, la diosa Isis le prepara un jugo de amapola al dios Ra para aliviar su dolor de cabeza. Desde entonces hemos tenido un péndulo en el cual existe momentos en que el uso de opiáceos es favorable y otros en que no lo es. Galeno nos decía que era mejor sufrir el dolor que llegar a tomar este tipo de medicamentos. Pero quiero deciros, no es algo objetivo que podéis simplemente lanzaros a tratar, porque podéis caer en el error de estar tratando un sufrimiento psicológico de ese paciente que no va a responder a ningún tipo de fármaco. La CDC en los Estados Unidos, el Center for Disease Control, intentó hacerlo. Y en el año 2016 escribió una serie de pautas en cómo un médico puede prescribir opiáceos. Es la primera vez en la historia que el CDC trata de involucrarse. Es importante porque siempre se le echa la culpa a la metadona, pero cuando comienzas a investigarlo, como yo lo comencé a hacer con mis pacientes y se los pides para todos los medicamentos que son opiáceos, encuentras que todos ellos tienen algún tipo de prolongación del QT y por lo tanto pueden tener problemas cardíacos, de arritmias cardíacas. Pero el medicamento que siempre ha sido atacado por esto ha sido la metadona. ¿Alguien me puede decir la razón por la cual metadona y no otros? No, no es que sea barato. No hay patente. Entonces no hay nadie que la defienda. Pero bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Que la mortalidad por fentanilo ha aumentado, la mortalidad por heroína ha aumentado, y parte de eso es que hoy en día se puede conseguir por un precio ridículo, $87 aproximadamente, 25 gramos de DPP, que es un compuesto básico para crear el fentanilo, y con unos pocos compuestos químicos, mi hijo es químico, pues seguramente lo sabría, podrías generar el fentanilo, y esto te podría dar aproximadamente $800.000. Entonces, lo que se hizo es, se sacaron los medicamentos prescritos por los médicos del mercado y lo que hizo la gente, traer heroína y traer fentanilo. Y eso trajo una mayor mortalidad. Ahora, ¿valió la pena? Se nos dijo a los médicos, y nosotros, y yo lo acepto, yo fui parte de eso, se nos dijo que teníamos que prescribir narcóticos a estos pacientes, se nos dijo que era lo adecuado. Es más, en Estados Unidos hubo juicios contra médicos que se negaron a dar este tipo de medicamentos a sus pacientes. Pero ¿valió la pena? ¿Conseguimos algo? En realidad no. Funciona en la clínica, pero no sabemos por qué. Y entonces nos vamos al laboratorio y tratamos de entender los mecanismos para poder mejorar una terapia. La mayor parte de estos medicamentos, antidepresivos, anticonvulsivantes, nuestros famosos opiáceos con serotonina, norepinefrina, gabapentinoides, estos son alfa-2 delta, calcium channels blockers, SNAE, esos son inhibidores de recaptación de serotonina o serotonina y norepinefrina. Todos estos medicamentos simplemente se utilizaron al azar en pacientes y algunos mejoraban. Cuando haces un análisis de estos pacientes, ves la gran cantidad de pacientes que tienes que tratar, por ejemplo, gabapentina o pregabalina. Cuando quieres obtener un solo paciente que mejore, necesitas aproximadamente 8. Es más, acaba de publicarse hace un año para paciente con dolor radicular en quien se va a utilizar la pregabalina, ¿cómo se llama aquí? ¿Lírica también? Si utilizáis placebo o lírica para dolor radicular, el placebo va mejor. ¿Vale? O sea que de vez en cuando simplemente acercaros a vuestro paciente y ponerle la mano en el hombro es mucho mejor que estas locuras que a veces cometemos. Este es el número de estudios que están en este momento, esto fue aproximadamente hace una semana y media que lo hice, cuántos
estudios están en este momento haciéndose en los Estados Unidos para tratar de buscar nuevas alternativas en el manejo de estos pacientes. 923. Generalmente lo que hago todos los días es, primero veo el sport, luego veo el mundo deportivo, luego marca, es para tener todo tipo de... Y por último llego al mundo, y cuando voy al mundo acabo de enterarme hace 3 días que parece que quieren legalizar la marihuana en España para el dolor. Bueno, me parece genial si queréis cobrar taxes, o sea, me parece que hay que de alguna forma tener algún control y puede servir para algún otro tipo de inversión. Pero si haces un análisis del cannabis o de los cannabinoides, la gran pregunta es, ¿realmente es una solución o es una nueva epidemia como la que ya creamos con los narcóticos, lo que estamos creando? Primero, los cannabinoides... Jesús. Los cannabinoides de hoy en día no son los mismos de los años 90. La potencia, la concentración del THC, de tetrahydrocannabinoid, ha aumentado de forma dramática, es decir, los efectos secundarios de estos medicamentos son mucho mayores. ¿Qué pueden producir? Producen euforia, la persona está muy calmadita, aumentan el apetito, lo cual para pacientes con cáncer se ha utilizado desde hace muchos años y no estoy en contra de utilizarlo, y produce salud, dinero, amor. Si no recordamos el pasado, estamos condenados a repetirlo, y ojalá que la marihuana y quizá otras nuevas drogas en el futuro nos sean un ejemplo de esto. Muchísimas gracias.